En los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, México vivió transformaciones políticas y económicas cruciales. Dos presidentes, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada, lideraron el país en momentos de enorme desafío e incertidumbre. Zedillo enfrentó una de las peores crisis económicas en la historia moderna de México, mientras que Fox rompió con décadas de hegemonía priista, prometiendo democracia y renovación. En este video exploraremos los momentos claves de su gobierno, sus logros, desafíos y cómo sus decisiones marcaron el rumbo de México contemporáneo. ¿Qué legado dejaron en la política, la economía y la sociedad? Quédate hasta el final para descubrirlo. Zedillo asumió el poder en 1994, un año convulso, marcado por crisis económicas, sociales y políticas. Por su parte, Fox llegó al gobierno en el 2000, con la promesa de cambio tras décadas de dominio del PRI. Sus historias están entrelazadas con el resto de su tiempo y ambos intentaron construir un futuro más estable para México, aunque no sin controversias. Ernesto Zedillo Ponce de León se convirtió en el presidente número 61 de México el 1 de diciembre de 1994. Su llegada al poder no fue sencilla. Tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, Zedillo fue designado como su sustituto en medio de una creciente inestabilidad política. Además, su mandato comenzó en un contexto de crisis económica. La devaluación del peso a finales de 1994 desencadenó el efecto tequila, una crisis que sacudió no solo a México, sino a otros mercados emergentes. Esta situación provocó una contracción económica del menos 5.2% en 1995, inflación de más del 50% y una tasa de desempleo que superó el 7%. Era uno de los peores escenarios económicos que el país había enfrentado en décadas. Para enfrentar esta situación, Zedillo implementó una serie de medidas drásticas y a menudo impopulares. Creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, para rescatar el sistema bancario evitando el colapso financiero total. Sin embargo, esta medida generó críticas ya que la deuda bancaria fue trasladada al sector público, afectando a millones de mexicanos. A pesar de este inicio complicado, su gobierno logró una recuperación significativa de entre 1996 y 2000. El Producto Interno Bruto (PIB) creció a un promedio anual de 5.4%. La inflación se redujo al 9% al final de su mandato y la tasa de desempleo descendió al 2.5%. Además, la relación deuda externa (PIB) bajó del 38% al 20%, marcando un manejo más eficiente de las finanzas públicas. Zedillo impulsó programas como Progresa, hoy conocido como Prospera, y después becas para el Benito Juárez, diseñada para combatir la pobreza extrema mediante apoyos condicionados a la asistencia escolar y a la asistencia médica. Este programa marcó un precedente a las políticas sociales en México. En el ámbito social, Zedillo se enfrentó a importantes retos, como lo fue la levantación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sur de México, para ser exactos en la selva de Chiapas. Aunque su gobierno intentó dialogar con los conflictos que peleaba el EZLN y otros movimientos guerrilleros que persistieron, reflejando las profundas divisiones sociales que había en el centro, norte y sur del país. En la política exterior, Zedillo fortaleció las relaciones comerciales consolidando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN. Este acuerdo fue clave para aumentar la inversión extranjera directa, que pasó de 4.4 mil millones en 1995 a 12.3 millones en el 2000. También promovió reformas políticas y electorales que hallaron el camino para una mayor participación de la oposición, marcando el inicio de la transición demócrata en México, siendo en el 2000 la elección donde por primera vez el PRI no gobernó. Sin embargo, no todo fue positivo. Durante su mandato se criticó mucho la privatización de empresas estatales y la venta de bancos, acciones que muchos consideraron malas, como por ejemplo con ejemplos de corrupción y falta de transparencia.
Estas decisiones beneficiaron a unos pocos, dejando fuera gran parte de la población. Cedillo avanzó en la privatización de los ferrocarriles mexicanos y así como la creación de líneas del metro. Aunque fue una medida controvertida, permitió la modernización del transporte de mercancías, pero también se criticó porque eliminó prácticamente el transporte ferroviario de pasajeros. A pesar de estos desafíos, el sexenio de Cedillo dejó un legado de estabilización macroeconómica y avances democráticos, considerando que la caída de la economía de diciembre de 1999 afectó mayormente, ya que se devaluó el peso mexicano contra el dólar. Su presidencia marcó el fin de la era de crisis recurrentes, aunque no sin un alto social. Cedillo organizó las elecciones libres y transparentes, ya que como se había mencionado en un punto anterior, en el 2000 Vicente Fox, candidato del PAN, quedó como presidente electo para las elecciones. El 1 de diciembre del 2000, Vicente Fox Quesada asumió la presidencia de México, rompiendo con 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Fox, miembro del Partido Acción Nacional, PAN, llegó con un mensaje de esperanza prometiendo cambios profundos en la política y economía del país. Fox enfrentó un entorno económico global menos favorable. Aunque su gobierno mantuvo la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico fue moderado, con un promedio anual del 2.3%. Sin embargo, logró avances en la reducción de la pobreza, que disminuyó del 43.7% en el 2000 al 35.6% en 2006. La inflación promedio fue del 4.7%, considerando la estabilidad de precios, y el desempleo se mantuvo bajo, con un promedio del 2.8%. Fox también promovió la inversión extranjera directa, que alcanzó los 18.7 mil millones en 2006, y mantuvo la deuda externa en niveles controlados, representando el 17% del PIB. Además, su gobierno registró un superávit promedio anual de 11.4 mil millones de pesos en la balanza comercial. Aunque gracias a la apertura económica y la exportación de bienes, Fox abogó por un acuerdo migratorio con Estados Unidos, que permitiera a más mexicanos trabajar legalmente en ese país. Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre de 2011, el enfoque de Estados Unidos cambió hacia la seguridad y estas negociaciones se estancaron. En el ámbito político, Fox buscó fortalecer la democracia y la transparencia. Sin embargo, su gobierno enfrentó críticas por no impulsar reformas estructurales que atendieran problemas como la corrupción y la desigualdad. Aunque su presidencia marcó un cambio simbólico, muchos consideran que no logró cumplir con todas las expectativas generadas por su llegada al poder. Vicente Fox prometió resolver el conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 15 minutos. Aunque su gobierno logró la liberación de presos zapatistas y retiró tropas de varias zonas de Chiapas, no se alcanzó un acuerdo final. Fox intentó implementar una reforma fiscal ambiciosa que incluía aplicar el IVA a alimentos y medicinas, pero esta fue bloqueada por el Congreso, lo que reflejó la falta de consenso político en su administración. Fox será recordado por su estilo carismático, pero también por sus polémicas declaraciones. A pesar de esto, su administración consolidó un periodo de estabilidad económica y política, aunque con limitados avances en los grandes retos estructurales de México. Fox fue conocido, como ya antes dicho, por sus polémicas declaraciones y por centrarse en su imagen pública, lo que llevó a críticas de que no tomaba en serio los problemas del país. Algunos lo acusaron hasta de trivializar la presidencia. Los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox representaron un periodo de transición para México. Mientras que Zedillo enfrentó la tarea titánica de rescatar a la economía de una crisis devastadora, Fox marcó un cambio histórico al romper con la hegemonía del PRI. Ambos compartieron un enfoque en la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial, pero también enfrentaron críticas por no abordar problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Zedillo implementó reformas económicas que sentaron las bases para la estabilidad, mientras que Fox no logró avances significativos en temas como la reforma energética y fiscal, debido a la falta de apoyo político en el Congreso. Zedillo dejó un legado de estabilización económica y fortalecimiento democrático, mientras que Fox consolidó la transición hacia un sistema político más plural.
Sin embargo, ninguno de los dos logró solucionar los problemas de fondo que aún afectan al país. Aunque ambos gobiernos lograron avances en la reducción de la pobreza, se criticó que las brechas sociales no se redujeran significativamente, lo que evidencia un problema estructural en las políticas públicas.